los que han podido conectarse a la rueda de prensa de hoy, a pesar de la premura con la que fue convocada. Diputados de la Asamblea Nacional, dirigentes políticos de distintas toldas, de distintas organizaciones democráticas y pues por supuesto a los medios de comunicación social. No puedo dejar pasar la oportunidad de felicitar a la gente de El Nacional, que hoy está cumpliendo 77 años de historia, y lo destaco por un tema que a mí me parece súper importante y que tiene que ver justamente con la libertad de expresión. Evidentemente una libertad de expresión que está absolutamente cercenada el día de hoy y que cada medio de comunicación social hoy está haciendo un ejercicio importante de resistencia para poder mantener informada a una ciudadanía que hoy muere de hambre. Una ciudadanía que hoy no tiene luz, que hoy no tiene agua, que hoy no tiene gas y está quemando leña para poder cocinar la poca comida a la que puede tener acceso porque apenas ganan $2.33 al mes. Un país que además sufre la prisión política, no solamente de los cerca de 500 venezolanos que están aislados y que están bajo medidas de privación de libertad simplemente por atreverse a expresarse, sino que de alguna manera todos somos presos de la dictadura. Una dictadura que se niega a darnos el derecho a votar. Y esto tiene que quedar muy claro. Y es por ello que, conscientes de la responsabilidad ciudadana que tenemos nosotros como dirigencia política, hemos dado un largo debate, primero en el seno de cada uno de nuestros partidos, para alcanzar acuerdos y los consensos necesarios en torno a un hecho político, como alguien lo catalogó hace unos días, pero es un hecho político que pretende imponer la dictadura. Y si alguna cosa nos ha caracterizado a todos nosotros en unidad, es que nosotros no le bajamos la cabeza a la dictadura. La dictadura ha pretendido acabar con la Asamblea Nacional a través de distintos artilugios. Desde el mismo momento en el que resultamos electos, anunciaron que quedaban anuladas de manera absolutamente inconstitucional justamente la selección de los diputados indígenas, no solamente del Amazonas, sino de todos los pueblos originarios. Por cierto, se sigue violando el derecho de los pueblos indígenas hoy cuando se pretende también quitarles el derecho al voto universal, directo y secreto. Una dictadura que ha pretendido a través de más de decenas de sentencias, 130 sentencias cuentan algunos expertos, anular a la Asamblea Nacional en todas sus actuaciones y que además el pasado 5 de enero, a través de la llamada Operación Alacrán, quiso también comprar voluntades de algunos parlamentarios y además, como no lo logró, impidió nuestro ingreso al Palacio Federal Legislativo. Todo el país vio, el mundo democrático vio cómo se nos impidió el ingreso a la Asamblea Nacional el 5 de enero, pero también cómo en días subsiguientes la toma militar de Palacio continuó. Y esto lo señalo porque es evidente que el régimen solamente pretende acabar con la Asamblea Nacional, que es el único ente legítimo con el que cuenta hoy Venezuela y de cuyo seno sale la presidencia legítima encargada de Venezuela, que está en la cabeza de Juan Guaidó. Es por ello que hoy convocan a un fraude electoral. Y digo fraude electoral o teatro electoral o farsa electoral porque no es una elección. Y eso tiene que quedar meridianamente claro. Y en este momento, como siempre, hay un debate en el país entre dos polos, pero uno de ellos, que es el que representamos las fuerzas democráticas, es abrumadoramente mayoritario. Por un lado se encuentra el chavismo-madurismo, que así se ponga una camisa roja o se la ponga de cualquier otro color porque se han pretendido robar las insignias de los partidos políticos democráticos del país, no son más que aquellos que respaldan el régimen de Maduro y que pretenden legitimarlo a través ahora de una farsa que quieren realizar el próximo 6 de diciembre. Y por el otro lado estamos quienes nos oponemos radicalmente a la dictadura que hoy tiene oprimido a un pueblo que pasa hambre, trabajo y necesidad. Y, por cierto, esta es una de las razones para las cuales nosotros nos oponemos a la dictadura. Sí, porque se cercenan libertades, sí, porque hay presos políticos, sí, porque no hay democracia en Venezuela, pero sí también porque han acabado con la calidad de vida de los venezolanos, violando todos nuestros derechos, desde el derecho a la identidad, cuando nos niegan desde una cédula o un pasaporte, hasta el derecho a la alimentación y al trabajo y a la educación, etcétera. Entonces, en ese contexto, nosotros hemos hecho un llamado muy claro a llamar las cosas por su nombre.
Esto que va a ocurrir en Venezuela en el mes de diciembre no es una elección, es un fraude, es un teatro, es una farsa, es una trampa en la que pretenden hacer incurrir a los venezolanos para acabar de manera definitiva con la Asamblea Nacional. Quienes designaron a esos farsantes en el Consejo Nacional Electoral, al cual en lo personal, ustedes bien lo saben, yo no lo llamo CNE, sino CNA, Consejo Nacional de Electorales, no tenían las competencias jurídicas para designar al ente rector. Violaron pues las competencias de la Asamblea Nacional con el único objetivo, repito, de convocar una farsa para legitimar y consolidar a Maduro y a sus cómplices en el poder. De tal manera que siendo eso así, mal se puede llamar a las fuerzas democráticas, 27 organizaciones políticas, y quiero reiterar esto, 27 organizaciones políticas que primero pasamos por un proceso interno de consulta dentro del seno de nuestros partidos y luego vimos el debate entre nosotros, entre todas las fuerzas democráticas que hemos decidido no convalidar el fraude. Entonces, uno, no son elecciones, es un fraude electoral. Y en segundo lugar, no somos abstencionistas. Nosotros queremos que haya elecciones en Venezuela, democráticas, libres, justas, verdaderamente competitivas y pues por supuesto sin el yugo de una dictadura que oprime hoy a la población. Nosotros estamos luchando para poder tener elecciones libres en Venezuela. Ahora, elecciones y dictadura, elecciones y tiranía, todo junto al mismo tiempo, yo no veo posible que se realicen y eso es parte de todo el debate que hemos dado dentro del seno de las fuerzas democráticas que hemos dado también en la Asamblea Nacional. Esta mañana señalaba a la exparlamentaria del Parlamento Europeo, gran luchadora por los derechos humanos del mundo y muy atenta al tema Venezuela, la diputada exparlamentaria Beatriz Becerra decía que no solamente es la oposición democrática, que es también la Asamblea Nacional la que se niega a rendirse, la que se niega a participar en un fraude convocado por Maduro y por sus cómplices, y ello lo ha ratificado Emilio Graterón cuando ha señalado que este documento que hemos suscrito las fuerzas democráticas el día de ayer es también derivado de un acuerdo parlamentario que hemos aprobado en el seno de la Asamblea Nacional que establece cuáles son parte de las condiciones mínimas para poder considerar que un proceso es electoral. Todas estas razones, pues, que empiezan, repito, por la necesidad que hoy pasa el pueblo de Venezuela y que también incluyen, pues por supuesto, nuestra postura firme de oposición a un régimen que oprime a la nación, nos han llevado en unidad, en conjunto, a concluir en que definitivamente ninguna de las organizaciones políticas que verdaderamente nos oponemos a la dictadura de Maduro va a consolidar ni a participar en el fraude electoral y mucho menos vamos a ratificar a el señor Maduro en el poder. Reitero pues que esto, como lo decía Emilio, como lo decía Nora, Amelia y Carlos, todos los que me antecedieron en el derecho de palabra, es apenas uno de los pasos en el marco de una ruta que hemos diseñado conjuntamente, que la hemos diseñado en unidad, pero que además tiene un objetivo. Y ese objetivo, repetimos, es el cambio político que urge en Venezuela. Si quienes hoy quieren participar en el fraude tienen como objetivo claro consolidar a Maduro en el poder, pues que no cuenten con nosotros para ello, sino que se cuente con nosotros para la lucha y para poder producir, repetimos, el cambio político que urge en nuestra nación.